¿Team sangre o team carne? ¿Escuchaste hablar sobre el pene de sangre y sobre el pene de carne? ¿Te identificás como alguno? Porque aunque se escucha mucho sobre esto en las redes, no sabemos realmente qué dice la ciencia y si esta clasificación tiene algún tipo de relevancia. Por eso hice una búsqueda en una base de datos y encontré este trabajo. Ahora vamos a la pregunta que todos queremos saber. ¿Qué es un pene de sangre? Los team sangre son aquellos que tienen una mayor variación de tamaño entre la flacidez y la erección. A esta altura ya sabemos que el pene tiene una característica muy importante y es que puede cambiar tanto de longitud como de grosor, así como de rigidez cuando pasa de estado flácido a erección. El tamaño del pene varía de persona a persona, pero también depende de las características de los tejidos de esas personas, por ejemplo, la elasticidad. Y algo muy importante es que también depende de la entrada de sangre al pene. Esto quiere decir que aunque dos personas puedan tener el mismo tamaño de pene en erección, quizás el pene en flacidez de uno es más pequeño que el del otro. Esto sería un pene de sangre. No, el chat es team sangre. Yo tengo un cartel ahí que dice team sangre, mira. Sí. Se ve de un tamaño promedio a chico cuando está en flacidez, pero cuando está en erección pasa a un tamaño completamente igual al otro. Y esto sería un pene de carne, porque cuando pasa a erección el tamaño no cambia tanto. En inglés se llama shower, que significa exhibicionista. Más allá de esta clasificación, esto no guarda ninguna relación con el tamaño del pene, sino que es algo que tiene que ver con la variación de tamaño. Por poner un número, un pene de 14 centímetros en erección puede ser un team carne o un team sangre. Pero esto es muy de las redes, ¿o no? Vamos a ver qué dice la ciencia. Este trabajo es el único que encontré al respecto. En este estudio se buscaron factores que podían predecir si un varón era del team carne o del team sangre. En este estudio científico se revisaron 274 historias clínicas de pacientes que sufrían de disfunción eréctil y se habían realizado un ecodoppler peniano. En este ecodoppler peniano lo que se hace es inyectar una medicación que produce una erección farmacológica y después se pasa un ecógrafo que tiene efecto Doppler. En ese estudio se mide el tamaño del pene tanto en flacidez como en erección. Y no solo se recapitularon esas medidas, sino también la edad de las personas, si fumaban, si estaban en parejas, entre otros factores importantes. Obviamente que a esas 274 personas se las clasificó como Team Grower o Team Shower, es decir, Team carne o team sangre. Clasificaron como grower, es decir, team carne, aquellos penes que crecían más de 4 centímetros entre la flacidez y la erección. En cambio, los que tenían una variación menor a 4 centímetros entre ambos estados, los clasificaron como shower o team carne. Luego de una serie de análisis estadísticos, el único factor que vieron que tenía relación entre ambos team era la edad, teniendo las personas de mayor edad más probabilidad de ser un team carne. Esto probablemente esté relacionado a la variación de los tejidos, porque a medida que envejecemos, los tejidos del cuerpo van fibrosándose y pierden elasticidad. Sí, esto la verdad suena bastante interesante, pero lo cierto es que esta evidencia científica no es muy buena. Este trabajo tiene un montón de limitaciones y sesgos. Entre ellas es que todas las personas que se sometieron a este estudio presentaban una disfunción eréctil. Entonces, no sabemos cómo se podría aplicar a una población sin patología. Y por otro lado, algo sumamente importante es que se tomó en cuenta 4 centímetros y no la variación porcentual. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un pene que mida 3.5 centímetros y pasa a medir 10, es decir, fueron 3 veces más, a un pene que capaz que medía 10 centímetros y pasó a medir 15. El porcentaje de variación es muy distinto. Uy, cuidado, se cortó la GoPro. Bueno, sigo con esto. Y por eso creo que este estudio realmente no aporta mucho a la población y por lo tanto no es muy aplicable. Pero ahora, decime vos, ¿team carne o team sangre? Te leo en los comentarios. No, pará. ¿Vos creés que esto tiene relevancia? ¿El tamaño importa? Quizás eso lo veamos en otro video, pero me parece sumamente curioso que exista esta clasificación para hablar de la variación de tamaño del pene. Y esto se relaciona a otro fenómeno fisiológico que existe en la cultura popular, que es la famosa tortuga. ¿Vieron cuando ustedes se meten al agua fría y de repente el amigo se achica? Quizás tenga que ver con esto. Y por eso voy a armar un video bastante simpático que te voy a dejar de este lado. Y si ya lo viste, como siempre te digo, te dejo otro por acá. Ya sea team carne o team sangre, suscríbete al canal.